Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta noche. Ay, me ganó el estornudo, perdónenme, muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Vamos a hablar el día de hoy de lo que sería el tema de historia del mundo. Historia del mundo, que ya hemos dejado algunas semanas sin continuar con lo que sería historia del mundo. Vemos aquí una imagen de diferentes personajes del siglo XX. Perdónenme tantito porque estoy sufriendo aquí con los estornudos. Espero que pase rápido, pero bueno. Y bueno, pues al final vamos a hablar el día de hoy de lo que serían, qué horror, de lo que serían los años 30. Los años 30 del siglo XX. Los años 30 del siglo XX fueron aquellos que se presentan después de la crisis de 1929, que empezó con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que trajo consigo una década, la década de los 30, de una depresión económica gravísima en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces, bueno, pues vemos ahí que hubo una serie de dificultades económicas que se van a tener que resolver con diferentes propuestas, con diferentes proyectos de nación. Y bueno, pues en ese sentido es donde surge los proyectos de nación como el de Mussolini, el de Stalin, o el de Hitler, o el de Franklin Delano Roosevelt. Perdónenme un segundo, amigos, porque estoy aquí sufriendo con el estornudo. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que sería esta plática. Muchas gracias. Disculpen ustedes aquí este momento. Fue por el estornudo, pero bueno, pues vamos a empezar. Los años 30, aún no cuando estoy diciendo una posible obviedad, eh, vienen a ser un periodo, una década, en la cual hay una crisis económica, cuando en los previos años, en los años 20, pues hubo un gran apogeo económico. Lo podemos contrastar porque efectivamente hay un término que se utiliza para hacer referencia a los años 20 que se llama los felices 20. Los felices 20, pues esta es una imagen muy recurrente, la de los bailes, la de las fiestas, los muchachos modernos con sus ropas elegantes. Y bueno, pues efectivamente todo esto tiene una explicación muy razonable. Estados Unidos y una parte de Europa habían ganado la Primera Guerra Mundial. Y pues con eso se había logrado, por un lado, toda una actividad económica de guerra que había sido muy próspera para muchos negocios en Estados Unidos y en Europa. Pero por el otro lado, también se habían cobrado indemnizaciones a los países perdedores, lo cual también daba otro apogeo económico. Pero también habría que agregar que en estos momentos se da toda una especulación económica en la bolsa de valores. Está el crecimiento económico, que la gente empieza a apostar que el crecimiento económico va a continuar y va a crecer y va a ser todavía mejor el año siguiente. Y eso dio pie a que se presentara una burbuja económica en los años 20 y de repente se tiene que presentar en 1929 el jueves negro, el jueves 24 de octubre, en el cual la bolsa de valores cae y cae y cae. Al final se detienen las operaciones, se trata de detener la caída de la bolsa, que ya estaba terrible. Los empresarios y algunos millonarios meten dinero para evitar que la bolsa caiga, vuelven a abrir la bolsa y vuelve a caer. Y eso pasa durante 2 días seguidos de manera espectacularmente terrible. Y después, por supuesto, valores de acciones que cayeron en picada de manera espectacular. Podemos hablar de acciones que habían estado en un valor de $100 en el inicio del día y habían llegado a costar centavos al final del día. Y no es no es un solo caso aislado, son varios casos que se presentan así. Entonces, al final, pues esto trae consigo un desplome de la economía, deuda que no se puede pagar, eh, fortunas que se perdieron. Por supuesto, hay ganadores dentro de todo este río revuelto, pero bueno, pues vamos a ver que esto precisamente va a traer consigo un periodo de crisis económica que van a ser los años 30.
Va a haber multitudes de gente súper angustiada. Esta es una imagen también muy común, muy utilizada cuando se habla de lo que serían los terribles años 30, el tiempo de la Gran Depresión. Yo creo que una de las imágenes es la gente que se arroja desde los rascacielos de Nueva York pues porque ya veían que todo su apogeo económico se había ido a la ruina. Se presentan reclamos de gente que está pidiendo su dinero y los bancos se declaran en quiebra y ya no pueden pagar las cantidades de dinero que había guardado la gente en los bancos. Mucha gente se arruinó. Decimos que este es precisamente el periodo de la Gran Depresión y se da un tema que se llama la inflación galopante, una de las peores que se presentan. Este fenómeno se presenta en Estados Unidos, pero después se va a presentar en otros lugares en el mundo. Europa va a ser muy característico que de repente va a sufrir también por esta gran depresión y por esta inflación galopante. Es tan terrible la inflación que se presenta en ese momento que la gente que tiene dinero, que tiene billetes, es preferible que los gaste porque en cuestión de horas el dinero va a perder su valor. La gente compraba un producto en la mañana y en la tarde ya valía otra cantidad de ese producto. Hay estudios económicos en los cuales decían, bueno, es que llegamos a un grado en el cual es mejor que la gente viaje en taxi a que la gente viaje en autobús. ¿Por qué? Porque en el autobús te subes y pagas el valor presente del dinero y el viaje lo recibes después. En cambio, en el taxi tú recibes el viaje y pagas al final. Y al final el dinero que te van a cobrar vale menos. Y bueno, pues efectivamente ese era uno de los grandes razonamientos de diferentes economistas que hablan de una interpretación, de una forma de entender lo que estaba pasando con esta inflación galopante. Podemos ver imágenes, a ver si por aquí tenemos alguna. No, no la tenemos. De gente que utilizaba los billetes para poder tapizar sus casas. Por supuesto, en Europa estamos hablando de un clima muy extremo y la gente tiene que forrar o tapizar sus casas para que no tengan frío, porque además no tenían ni leña, ni forma de comprarla, ni tampoco gas para poder calentarse. Y entonces lo que hacían era, al final, pues utilizar el dinero para alimentar chimeneas, el dinero para pegarlo a las paredes, para evitar que el frío fuera terrible, como hoy a veces utilizan periódicos, la gente que tiene escasos recursos. Los niños jugaban con pacas de billetes, eran sus bloques con los cuales construían edificios. Había gente que iba a comprar a la tienda, iba a comprar mercancía y llevaba carretillas con los billetes así acumulados para poder llegar por mercancía, porque la verdad es que la inflación es abrumadora, es terrible, es una de las peores condiciones, la peor condición histórica que ha vivido Europa, la peor condición de inflación galopante que se presenta en Estados Unidos, la gente hambrienta, la gente sin trabajo, la gente además totalmente desesperanzada porque este gran momento de crisis pues no tiene remedio. Se le va a culpar de esa crisis bancaria y crisis de inflación y depresión económica, se le va a culpar al presidente Hoover, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y entonces, lo que se va a dar es precisamente después de la gran crisis económica, es un bandazo en cuanto a lo que serían las posibles soluciones. Y por supuesto se dan los extremos políticos. Los extremos políticos que en algunos casos terminaron siendo bastante prósperos y bastante llamativos por los logros que de repente van a poder sacar y poder lograr que los países salgan de la crisis económica. Veamos el primer caso. Franklin Delano Roosevelt sube al poder inmediatamente después de Edgar Hoover, sube al poder y él dice que debe de hacerse un nuevo trato, un nuevo acuerdo de la gente, el llamado New Deal, que sería el nuevo acuerdo, el nuevo
Sí, acuerdo con el cual podríamos tratar de establecer un posible orden. Este señor, Franklin Roosevelt, lo que hace como proyecto económico para poder sacar a los países adelante, para poder sacar a Estados Unidos adelante, es pedirle, por supuesto, apoyo a todo el mundo, pero lo que hace es un fenómeno que también ha sido muy criticado y sin embargo fue muy práctico y muy útil en ese momento. El modelo del New Deal fue basado en las teorías de un economista inglés llamado Keynes, John Maynard Keynes. Keynes está atrás del equipo económico que va a apoyar a Roosevelt, y Roosevelt lo que quiere es que la gente salga de la pobreza. Va a haber una cantidad de gente pobre, de gente sin casas, de gente que duerme en las calles, de gente que se quedó en la pobreza extrema, que vive en los asilos, que está buscando trabajo, y la economía paralizada. Él sabe que lo que se tiene que hacer para poder obtener prosperidad es reactivar la economía. Y la reactivación de la economía, pues él considera que va a ser muy importante que haya un apoyo por parte del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer? Se ha utilizado un símil por parte de la gente que explica este momento, el símil en donde lo que propone es que una persona que no tiene trabajo la pongas a trabajar y le pidas que haga un agujero, que haga un hoyo en el piso con una pala y escabe un hoyo. Y después contrates a otra persona y también le pagues dinero para que tape el hoyo. Evidentemente un acto totalmente improductivo, pero uno excava y hace el hoyo y recibe un dinero, el otro lo tapa y recibe otro dinero, y ese dinero que está en la economía sirve para que la gente pueda empezar a comprar productos, pueda comprar alimentos. Y eso reactiva la economía, porque el día anterior a que estas personas tuvieran ese trabajo, no tienen dinero, no tienen qué comer, se están muriendo de hambre y no hay actividad económica, no hay dinero. ¿Qué es lo que logras con eso? Que la gente tenga tantito dinero, lo gaste, y ese dinero ingresa a la economía, ingresa a los vendedores de productos alimenticios, de productos de servicios, de productos de bienes básicos, que a su vez esas personas teniendo ese dinero nuevamente vuelven a poder adquirir servicios intercambiándose o servicios a sus proveedores, y finalmente eso vuelve a activar la economía. Y al final ese dinero va a hacer que empieza la máquina económica a trabajar. Él sigue pagándole dinero a algunas personas, ese dinero vuelve a ingresar a la economía y se vuelve a activar la economía. Claro que el modelo de Roosevelt no es tan inútil como lo plantea el ejemplo con el cual algunos economistas, algunas personas explican lo que pasó en ese momento. Es una explicación muy simple. La verdad es que él empezó a utilizar a la gente desocupada para hacer obras de infraestructura, construir vías de ferrocarril, carreteras, caminos, obras civiles, para que la gente recibiera dinero y ese dinero ingresara a la economía. Y por supuesto, eso trae consigo también ingreso para los proveedores de productos. Pero bueno, pues al final todo eso activa la economía y logra hacerse a lo largo de todos los años 30 que la actividad económica vuelva a restablecerse y vuelva a haber otra vez prosperidad, actividad económica. Oye, este modelo es inflacionario, sí, pero la inflación es un mal menor frente a tener a la gente muriéndose de hambre, frente a la pobreza y la actividad económica paralizada. Y así es como considera Franklin Roosevelt ese modelo. Yo diría que hoy algunos países han adoptado ese modelo. Notoriamente, pues lo vemos en algunos países en donde ha habido nueva infraestructura, en donde se construyen trenes, aeropuertos, carreteras y que finalmente, o servicios públicos para poder dar dinero. También ese modelo se propone en todos se establece, se incluye dentro de todas las propuestas de aquellos países que quieren una pensión universal para la gente, que haya ciertos grupos de personas que garanticen por lo menos un ingreso mínimo para que tengan dinero, para que se puedan alimentar. ¿Por qué? Porque además toda esa condición notoriamente está relacionada con el surgimiento del crimen. Los años 30
se caracterizaron en Estados Unidos con el surgimiento de los grandes grupos de gángsters y de mafias y de grupos de extorsión, de secuestro, de crimen organizado, de venta de licor, de tráfico de juego de apuestas y todo eso junto con endeudamiento que hace la gente a los agiotistas. Pide prestado porque quiere sobrevivir, quiere comer hoy. Mañana a la hora de que tiene que pagar unas cantidades de intereses a los prestamistas y además los obligan en base a que los matan o los extorsionan o los maltratan. Y entonces la gente tiene que terminar pagando pues esa condición. Notoriamente países que han entrado en una parálisis económica y que están bajo una crisis económica, pues entran en esa misma dinámica, se incrementa el crimen organizado, la gente prefiere meterse al crimen a morirse de hambre, es evidente, es obvio, no tiene ninguna clase de dificultad, ¿no? Entenderlo. Y por supuesto, pues estamos hablando de un modelo que al final sí funcionó. Recordemos que Estados Unidos es igual, posiblemente igual de próspero, igual de crecimiento económico, igual de características industriales que el resto de Europa. Inglaterra está en un apogeo importante en los años 20, en los años 30. Francia, la misma España, están en un incremento de actividad económica que termina siendo muy próspero. Entonces, bueno, pues nos enfrentamos a una condición sumamente fuerte para poder mantener un modelo keynesiano, el modelo de John Maynard Keynes, decimos, el modelo de que se ingrese dinero a la economía. Evidentemente puede ser inflacionario, puede ser perfectamente entendible esa situación, pero la gente tiene dinero y puede empezar a ejecutar la actividad económica. Una vez activada la economía, pues ese modelo se puede ir regulando, se puede ir disminuyendo, porque también la inflación es un problema económico muy grave, ¿no? La inflación, recordemos, es que los precios se incrementen, que de repente la gente empiece a costarle las cosas cada vez más, porque, bueno, pues al final suben los precios. Entre otras cosas, habiendo más dinero en la economía, la gente recibe dinero y por eso le sube el precio a los productos. También eso provoca que la economía está sustentada en el circulante en una gran parte. Si hay más circulante y la economía no ha crecido, por supuesto que el dinero es más voluminoso que los productos y entonces eso hace que este circulante valga menos para que tenga una equiparación. Si no, la gente tiene mucho dinero y va a gastarlo y sucede que vamos a estar comprando cosas que después no van a valer lo mismo. Entonces, ese va a ser una parte del problema y, por supuesto, la dinámica de comportamiento de la gente es aumentar los precios antes de que sea necesario. Ahorita lo vendo porque mañana me va a costar el producto, la lata de frijoles, el atún, el pan, me va a costar mañana más. Entonces yo ya lo cobro a los precios de mañana para venderlo mañana, que nuevamente se va a volver un problema inflacionario y lo voy a volver a vender al precio de pasado mañana. Entonces, bueno, pues todas esas condiciones son las que sufrió este modelo y sin embargo el modelo fue muy próspero y fue el que logró sacar a Estados Unidos de una crisis económica que es evidente con todo el apogeo del crimen organizado al principios de los años 30, con toda la cerrazón económica y política que tuvo que hacer Estados Unidos, regularse y arreglarse al interior y no tener ninguna clase de problemas hacia el exterior. Se olvidó un poco de todas las relaciones que había en el resto del mundo, lo cual también provocó que en el resto de países del mundo pasaran otros fenómenos que a Estados Unidos no les hubiera gustado. ¿Qué otros fenómenos pasaron? Stalin se volvió más poderoso en la Unión Soviética. Mussolini tomó el control de una manera militar y de una manera muy fuerte a nivel orden y una posición fascista extrema derecha en Italia. Y Hitler va a provocar el crecimiento de armamento en Alemania, va a tomar también mucho poder, va a ser hostil con los países vecinos y de repente va a empezar a dominar Europa. Todo esto no es explicable
si no entiendes que Estados Unidos también se cerró un poco hacia su interior para poder resolver sus propios problemas. Y no podía meterse en frenar a los países europeos que estaban viviendo estas dinámicas. Un último ejemplo de la condición en la cual Estados Unidos estaba encerrado en su propia concha y estaba totalmente inmerso en sus problemas interiores, que cuando en México Lázaro Cárdenas hace la expropiación petrolera, le hace una expropiación petrolera a compañías petroleras norteamericanas muy importantes que manejan muchísimo dinero en cuanto a la explotación del petróleo en México. Y también compañías inglesas que son aliados de los Estados Unidos. Fácilmente eso hubiera sido un motivo de guerra. Eso hubiera sido cualquier otro presidente en otras condiciones, hubiera atacado a México para frenar la expropiación petrolera, hubieran depuesto al presidente, hubieran puesto sus condiciones, hubieran impedido que el petróleo fuera expropiado. Roosevelt decide hacer la política del buen vecino. Y no tiene otra explicación más que la política. No es un tema ético, no es un tema moral, no es un tema de que voy a obtener un beneficio posterior. Es que estoy encerrado en mi problema, ¿no? Y no puedo salirme de resolver mi problema de fondo antes de meterme en un problema exterior. Y es una práctica muy lógica. Por el otro lado, Europa se está encaminando hacia la Segunda Guerra Mundial. El conflicto europeo que provocó la Primera Guerra Mundial no se ha resuelto. Los mismos países, las mismas sociedades que se enfrentaron a la Primera Guerra Mundial, nada más lo que lograron al perder la Primera Guerra Mundial los alemanes y los austríacos y bueno, Italia, que estuvo jugando en la cuerda floja de un bando y de otro a lo largo de la Primera Guerra Mundial, nuevamente están preparándose para una Segunda Guerra Mundial, para una revancha. No se ha resuelto de fondo el problema ni se ha frenado de fondo. Bajo esa condición, pues sabemos, o está muy tensa la posición política europea, y sabemos que va a venir la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, frente a eso, también a Estados Unidos no le conviene una guerra o un enfrentamiento o un conflicto con México. Y, por supuesto, lo que quieren también es garantizar el abastecimiento de productos petroleros, porque también en un conflicto, pues existen posibles riesgos que son muy posibles, que son muy viables, como sería el incendio de los pozos petroleros. Si se pone a incendiar y se descontrola, pues ahí se están consumiendo. Existen técnicas bastante problemáticas para poder evitar que esos pozos petroleros se quemen para poderlos apagar y finalmente volver a hacerlos productivos. Y el petróleo va a ser necesario para la guerra. Entonces Roosevelt no lo ve como una buena idea. Nunca va a ver como posible la invasión o la amenaza o la intervención sobre México ante la expropiación petrolera que se presenta en 1938. Son los mismos años. Estados Unidos está tratando de salir de la economía. Y en resumen, estamos hablando entonces de tres condiciones lógicas. El ensimismamiento, el encierro de Estados Unidos, la política exterior en la cual evidentemente relacionado con eso no pretende intervenir Estados Unidos porque no va a abrir otro frente, tiene que resolver el problema de la crisis económica, la peor crisis que se ha vivido, y por el otro lado, al final, tiene que ver que se aproxima la Segunda Guerra Mundial y necesita garantizar aliados y abastecimiento. Y bueno, pues todo eso es precisamente las condiciones en las cuales se presentan los años 30 con Roosevelt a la cabeza, que va a ser además quien viva las condiciones de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver. Por el otro lado, ya lo nombramos hace unos segundos, el caso de Italia. Italia ha salido mal de la Primera Guerra Mundial. Entró en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados, que en este caso eran Austria con Alemania, junto con pues el Imperio Otomano y algunos países que van a estar apoyando ese grupo, pero particularmente son esos dos, ¿no? Alemania y Austria. Pero Italia, a media guerra,
se va a cambiar de bando y sin dejar de participar en la guerra, de repente va a estar ahora del lado de la entente, de la triple entente que son Rusia, Francia e Inglaterra, a la cual en la segunda parte de la Primera Guerra Mundial se mete Estados Unidos. Y entonces, pues al final, Italia va a salir muy mal de la Primera Guerra Mundial. Muy mal colocado políticamente, con alianzas echadas a perder y desconfianza por parte de todos los países europeos, con una crisis económica terrible y habiendo perdido personas, recursos, prestigio, cuando además mucha gente después de la unificación italiana, hacía unos 40, 50 años antes, veían a Italia como próspera. El discurso no se había apagado. Italia había sido el corazón del mundo hacía tiempo. Italia había sido el corazón del imperio romano con sus grandes soldados, con su orden, su progreso, su tecnología, su armamento, sus soldados. Había puesto orden y miedo en todo el Mediterráneo. ¿Cómo es posible que esa Italia ahora se encuentre en decadencia? Entonces hay una decadencia moral en los años 20, posteriores a la Primera Guerra Mundial. Viene la crisis económica. Todo esto es un ambiente muy propicio para el primer efecto. Los que ven posibilidades son los socialistas. Y en los años 20, los partidos socialistas, los grupos socialistas se vuelven muy efectivos, empiezan a tener presencia muy importante. ¿Qué es lo que buscan esos grupos socialistas? Los grupos socialistas muy cercanos o muy de discursos parecidos a lo que sería el comunismo, pues lo que buscan son disminuir el poder político de un gobierno, son cercanos a lo que sería más una propuesta anarquista. Entonces hay muchos anarquistas que quieren resolver el tema sin un gobierno fuerte, son contrarios a un modelo de un gobierno autoritario. Quieren gobiernos más ligeros, que permitan que la gente haga lo que quiera, que no sean espiados y que puedan decir y hacer lo que quieran. Eso no le gusta a las élites italianas, a los grupos oligárquicos que se presentan en cualquier país del mundo. Entonces, esa libertad y ese anarquismo no les gusta. Son grupos sindicalistas, grupos que quieren organizar a los trabajadores para que reclamen sus derechos. Los socialistas de los años 20 en Italia buscan ser sindicalistas, buscan obtener beneficios laborales, mayor sueldo, reglas de protección a los obreros, a los trabajadores, jornadas laborales menos agresivas, que se consideren condiciones de trabajo para los niños, que se consideren oportunidades y también protección para las mujeres en el trabajo. Todo esto a las oligarquías, a los fabricantes no les gusta. Y entonces, bueno, todo eso viene a ser parte del modelo político. Y por supuesto reclaman derechos sociales, pensiones, grupos solidarios con la gente, que haya igualdad económica, igualdad de oportunidades para la gente, sueldos que sean equiparables, mismo trabajo, mismo sueldo. Todos estos reclamos no le gustan a las oligarquías, no le gustan a los dueños de las empresas, no le gustan a la gente que tiene dinero y por supuesto que ven como un riesgo este modelo económico. Dentro de esos grupos socialistas estaba Mussolini, cuando todavía tenía pelo, porque al final, durante la carrera ya política de los años 30, aparece ya sin pelo, aparece pelón. Y sucede que este personaje cambia de ser un socialista, de repente se convierte en un antisocialista. Y estos grupos antisocialistas son favorecedores de las oligarquías, favorecedores del orden y del autoritarismo, favorecedores de que no exista el sindicato, de que todo mundo esté fuera de una regla vamos bien, de estas propuestas socialistas. Y entonces ahora se vuelve perseguidor. Al final va a espiar a la gente, cosa que también favorecen estos grupos de extrema derecha,
va a ser un personaje que tenga infiltrados dentro de los sindicatos, que disuelva sindicatos y huelgas, que cualquier trabajador que proteste por sus sueldos sea golpeado o sea encerrado, y que cualquier pensador que quiera defender estas ideas sea metido a la cárcel. El caso muy particular de esta transición entre los años 20 y los años 30, que es donde este personaje cambia de bando y se vuelve de ser socialista a ser un fascista, que es precisamente el nombre que recibe el grupo por parte de Mussolini, y de ahí se derivan los fascismos al resto del mundo, en donde hemos incluido grupos fascistas después como una explicación histórica de ciertos modelos. Este personaje totalmente autoritario, con esa expresión rígida, ¿verdad? No se les ve una expresión de sonrisa ni una expresión de amistad. Son grupos que dan esa imagen de autoritarismo, de seriedad, de firmeza, de imagen de soldado. Esa es precisamente la posición de los fascistas que se va a presentar a partir de Mussolini. Mussolini debería ser considerado uno de los grandes creadores del fascismo, que después va a regir durante algunos años el mundo en Europa, y que al final va a controlar todos los países europeos y va a poner de rodillas a Inglaterra. Y bueno, pues la verdad es que esa es una práctica durísima que va a vivir Europa, y que además no ha podido erradicar de sus grupos. Hay grupos oligárquicos de las élites que consideran esa rigidez militar, que consideran a los socialistas como repudiables, que consideran que la desigualdad es natural, que la gente, no todo mundo tiene oportunidades para todo, cada quien tiene una posición en un orden estructural social, y hay gente que está para estar arriba y gente que está para estar abajo. Claro que la discusión para ellos sería, oye, ¿y cuáles son los criterios? ¿Quién definió eso y por qué lo aceptamos? ¿Y por qué de repente además ustedes, oligarquías, son los que deciden quiénes son los que pertenecen a la oligarquía? Ya vemos que de repente en estas oligarquías aparece gente muy torpe, ¿no? Como en todos los grupos sociales, como también dentro de los grupos bajos o dentro de los grupos socialistas. Pero al final esa condición de excluyentismo, de no considerarse aptos para todos, pues la verdad es que se deshace con ese argumento. Oye, ¿cómo que no es para todos, es para los más hábiles? Y sucede, dentro de tus grupos no existen los más hábiles. Un grupo más cordial, más incluyente, debería estar pensando en que todos tienen oportunidades, y las limitaciones que tengan también deben ser consideradas para que puedas garantizar los derechos inalienables del hombre, que también son un reclamo de esos grupos socialistas, de esos grupos de izquierda: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la felicidad, a la búsqueda de la felicidad, derecho a la justicia, derecho al trabajo, derecho a la educación. Todos esos reclamos precisamente han sido reclamos desde el socialismo, reclamos desde la izquierda, y esos son los que al final, pues estos grupos no quieren. No les va a parecer un tema apto. Eso de reducir las jornadas laborales les parece atroz. Eso de que la gente reciba pensiones, pues les parece una cosa que no es viable. Eso de defender su salud o defender su educación, pues no es para todos, solamente para los privilegiados que fueron seleccionados por un orden superior a la naturaleza. Los definió seguramente Dios, la providencia, o alguien desde una visión divina establece que ese es el orden que se debe mantener, con lo cual es precisamente también un argumento que no se sostiene. Y bueno, pues al final esa es parte de las características de Mussolini. Lo vemos aquí con sus uniformes, va a reclutar jóvenes, los va a vestir con sus camisas pardas, con sus camisas tipo café o dorado, con los cuales van a marchar en las calles, y van a demostrar que ellos están haciendo el renacer histórico del imperio romano, militarizado, dominador, controlador, que tiene que poner orden en su país y en el resto de países, que tiene que entender todo el mundo que ellos son superiores y que ellos son los que tienen que poner el orden. Y esa firmeza, esa visión es precisamente la que caracteriza a los grupos fascistas. Y bueno, pues aquí vemos a Mussolini, y por supuesto veíamos el caso de Antonio Gramsci, un pensador socialista
muy familiarizado y muy estudioso de las ideas marxistas. Existen muchos escritos hechos por él, algunos de los más famosos son los escritos desde la cárcel, las cartas escritas por él desde la cárcel, en donde va a ser finalmente encarcelado por Mussolini, espiado por Mussolini. Su hermana le va a llevar algunos cuadernos y algunas cosas ahí para mantenerlo, pero al final va a entrar pues en maltratos, en que no lo van a dejar dormir, en que va a pasar fríos terribles, en que al final va a enfermarse tanto de desnutrición, de maltratos, de pulmonías, que al final va a morir a los pocos años, a principios de los años 30. Antonio Gramsci, un italiano que al final va a ser víctima del fascismo. Precisamente una de tantas cosas que el fascismo no va a aceptar, que la gente se exprese como quiera y que pueda decir lo que se le pegue la gana. Van a ser perseguidos, encarcelados, escondidos sus notas, se les va a tratar de olvidar dentro de la sociedad. Y bueno, pues ese es el caso de Antonio Gramsci. ¿Qué otro caso podemos aquí enumerar también? Creo que vale la pena que me adelante simplemente unas láminas para poderles enseñar que tenemos el caso. Bueno, aquí tenemos algunos elementos de lo que sería la Guerra Civil Española. Bueno, y vemos aquí lo que decíamos hace rato, la crisis económica. Vemos a los niños que están haciendo papalotes con billetes, ¿no? Ven el cometa, el papalote, que van a volar y está hecho de billetes. O las pacas de billetes que están utilizando los niños para hacer una pirámide, y ahí están jugando. ¿Por qué? Porque el billete ya no vale nada. Ya ni siquiera vale el juguete que quieras comprar con eso, vale más que los billetes que están ahí siendo utilizados por los niños. Y bueno, pues en este ambiente es donde también en Alemania se presenta un caso con ciertas similitudes, muchas características, pero sobre todo mucha alianza con eh, Mussolini, que va a ser Adolfo Hitler. Adolfo Hitler con sus SS, con sus grupos que van a ser seguidores de sus ideales ultraderechistas, que van a hablar acerca de la superioridad de ciertos grupos que deben ser los que dominen la sociedad. Es tan obvio y es tan extremo la posición de este señor que no es el caso de Gramsci. Él va a perseguir a todos aquellos que consideren inferiores dentro de la sociedad y que no deberían pertenecer a la sociedad, como van a ser gitanos, homosexuales, hispanos y judíos, y todas aquellas minorías que considera son un estorbo para la sociedad. El caso de los judíos va a tener también inmerso, por supuesto, el quitarles sus riquezas, porque dentro de todo podemos hablar que hay muchos judíos que tienen cuadros, que tienen bienes, que tienen propiedades, que tienen tiendas, que van a ser despojados. Y en algunos casos eran grupos de personas muy prominentes dentro de la sociedad. Vamos a ver casos de literatos, de autores de obras, vamos a ver muchos filósofos que en esta época van a terminar teniendo que huir de la Alemania nazi. No dudo que todo esto esté lleno de mitos. Parte de la dificultad de poder interpretar esta visión es quitar todas las caricaturas que de repente se han hecho sobre la explicación. La explicación de la presencia de un Adolfo Hitler o de un Mussolini o de un Francisco Franco en España, con un orden militar, con un tradicionalismo, con una referencia a una historia muy añeja, en la cual ellos hablan de una grandeza que dominaba el planeta y que debería de regresarse y que es la que deberíamos de vanagloriar, porque ellos son superiores en la sociedad, porque son los que han contribuido a la civilización, son los que han crecido. Este señor Adolfo Hitler no deja de hacer referencias en sus imágenes, en sus discursos, en sus presencias públicas a lo que sería el Imperio Romano, porque también los alemanes de alguna manera en historia europea concentraron esa posible herencia con Carlomagno y con sus herederos, Luis el Germánico, ¿no? O Carlos el Calvo en Francia. Al final esos grupos que se quedan en el norte de Europa ven una representación y un reflejo, una recuperación de la historia en la presencia de Adolfo Hitler
y sus grupos de militares y sus grupos de políticos. El saludo de la mano romana, ¿no? El saludo del brazo romano, en donde pues están haciendo gala precisamente de esa referencia histórica. Y bueno, pues vemos aquí a Francisco Franco haciendo también el mismo saludo y vestido de militar, presumiendo sus logros militares, presumiendo que está poniendo orden, presumiendo o legitimando, argumentando su legitimidad en los discursos de la gloria española, Francisco Franco, y bueno, pues lo podemos ver en estas imágenes. Vamos a regresarnos al caso de España. El caso de España, que no quiero aquí utilizar todas las láminas para poderlo ver presente, pero al final debemos de tener presente que la guerra civil española fue un levantamiento en contra de la democracia. En 1931, en donde toda Europa está pasando por la crisis económica, finalmente también vamos a ver la abdicación. Primero, se presenta la abdicación de Alfonso XIII como un rey bastante incompetente, que al final no logra establecer un orden y un crecimiento económico y no logra poner un orden político en España. España con una efervescencia política muy importante en los años 20, en los años 30, es también presente en toda Europa. Todo lo que serían las iniciativas y las ideas socialistas, el reclamo de los trabajadores, el reclamo de los derechos inalienables del hombre, el reclamo a los derechos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a pensar como uno quiera, a expresarse como uno quiera. Todo ese tipo de cosas al final afectan las oligarquías. ¿Quiénes van a favorecer que de repente no terminé de decir, Alfonso XIII va a abdicar y va a haber una serie de cambios políticos, pero al final va a quedar Primo de Rivera como jefe de gobierno? Evidentemente este es un paso sin democracia y las presiones políticas van a obligar a que finalmente se declare la república. Ahora sí, pues entonces ya llegamos precisamente al año 1931, en donde se declara pues que la monarquía, una figura anacrónica, una figura sin legitimidad racional, una figura totalmente anticuada, pues sea abolida. Se declara la República Española, se declara que ahora va a haber una división de poderes, va a haber un parlamento con representación, va a haber elecciones que van a proponer a un presidente y tienen que proponer a los representantes, y debe haber leyes bajo las cuales se debe ordenar todo. No es la decisión del rey, ni es las tradiciones. Todas las leyes pueden evolucionar en la medida en que se discutan en representación y velen por los intereses de toda la sociedad. Y precisamente esa representatividad es la que se presenta con esta proclamación de la República. Por supuesto, estamos hablando con todo esto en resumen de la división de poderes. La división de poderes es un principio que se presentó en la Ilustración y que además antes de la Ilustración ya había declarado el filósofo John Locke en Inglaterra a principios del siglo XVIII, pero que después Montesquieu vuelve a proponer en su libro del espíritu de las leyes. En la Ilustración se establece un principio en el cual los gobiernos deben ser republicanos y en la cual la idea sería de división de poderes. Son proyectos nacionales que surgen de esas ideas y se pusieron en práctica en Estados Unidos, un país próspero. ¿Por qué seguimos nosotros en la Edad Media con estas condiciones de una monarquía absolutista, una monarquía de origen divino, en la cual efectivamente no está representado los grandes grupos sociales que son los que carecen, los que hacen próspero el país, los que invierten el valor a las cosas, porque los trabajadores son los que producen, ¿no? Y bueno, pues al final efectivamente son los que están ahí haciendo también sus reclamos. Y bueno, por supuesto se va a declarar la Constitución de la República Española en 1931, pero esto va a traer de repente discusiones y diferencias. Grupos tradicionalistas, oligarquías que se van a ver afectadas, van a tratar de frenar todo esto y la gente pues reacciona. Hay que entender que
Esto puede caerse muy fácilmente a la hora de estarlo analizando en la falacia en propuestas argumentativas, en un argumento, hay falacias con las cuales de repente se hacen discursos falsos. Una de las falacias es decir que esto ha sido provocado, que estas revueltas han sido provocadas por los trabajadores. No, más bien habría que entender, y esta falacia post hoc ergo propter hoc, si pasa algo y antes hubo otra cosa, entonces la segunda cosa es provocada por la primera, ¿no? Frente a dos eventos, uno primero y otro después, el segundo va a ser provocado por el primero. Y eso es lo que de repente se argumenta, y eso es falso. Es que los trabajadores reclamaron sus derechos y entonces cayeron en actos anárquicos y actos de terrorismo y quemaron casas, asesinaron sacerdotes, hicieron revueltas y destruyeron bienes, ¿no? Y entonces es una interpretación precisamente de una falacia post-hoc ergo propter hoc. Lo que estamos diciendo en esta idea es, oye, no, los trabajadores reclamaron sus derechos. Las oligarquías trataron de impedirlo, como en la Revolución Francesa, como en la independencia de Estados Unidos, como en la Revolución Mexicana. Y entonces sucede que ante esa reacción la gente se puso violenta. Y hubo enfrentamientos y al final las mayorías pues ponen condiciones mucho más escandalosas que los grupos autoritarios o los grupos oligárquicos que van siendo vencidos frente a estas condiciones. Para 1936 hay elecciones en las cuales gana la izquierda, ganan los socialistas, precisamente porque van ganando en el discurso en la mayoría de la población, en la representación dentro de los diputados, dentro de las elecciones que van a establecer el poder legislativo y que hacen que el Parlamento o la Cámara de Diputados esté pues puesta con mayoría de gente que quiere el progreso, la condición progresista social. Y precisamente eso no le gusta a las oligarquías. Van a seguir finalmente los extremos. Aquí vemos un personaje que se llama José Antonio, que es sobrino de Miguel Primo de Rivera, y José Antonio va a fundar la Falange, que sería el grupo que va a encabezar parte de la reacción. Y en julio de 1936 se va a levantar Franco desde Marruecos, va a hacer el llamado levantamiento de Tetuán, va a agarrar un grupo de soldados y se van a cruzar. Aquí está Francisco Franco, un soldado que estaba en Marruecos, que está invitado dentro de las conspiraciones, coqueteado por parte de las oligarquías que han sido desplazadas, a que todo este proceso de democracia, de constitución, de parlamentarismo, de avances sociales, de división de poderes, de repente afectan tanto a la sociedad tradicionalista y a los grupos oligárquicos que al final va a levantarse en armas de manera ilegítima, va a cruzarse desde Marruecos hacia España y va a provocar una guerra civil que va a durar 3 años. En sus primeros actos van a irse hacia el sur, hacia Andalucía, van a tomar Andalucía, y ahí los mismos grupos que odian a los intelectuales, entre otras cosas, porque son los intelectuales los que han puesto en boga, han puesto ya en la boca de todos las ideas, han discutido las ideas y las ideas empiezan a circular, empiezan a hacerse discusiones. Todas estas condiciones son las que al final provocan el odio por parte de las ultraderechas, por parte de los fascistas. Van a llegar en Andalucía a capturar a Federico García Lorca. Federico García Lorca en ese momento es un intelectual famosísimo, importantísimo, tal vez el intelectual más importante de España y que ha estado presente en Estados Unidos, que ha estado presente en toda América Latina, que ha estado presente en todo el mundo hispano y que además ha hecho obras de teatro excelentísimas, poemas fabulosos, ha convocado a grandes intelectuales a su alrededor. Y finalmente Federico García Lorca va a ser capturado, se le va a encerrar en una cárcel y le van a aplicar la ley fuga. La ley fuga es que los soldados simulan que se está escapando, lo van a pedir que se salga, lo suben a una camioneta y avanzado cierto trayecto van a decirle que tiene que salir huyendo
el que camine alejándose de la camioneta y ahí le van a disparar y lo van a matar, lo van a poner en una fosa común y finalmente, bueno, pues vemos esa condición. Ya para terminar, pues nada más les quiero mostrar cómo los grupos que se levantaron estaban en acuerdo, precisamente no es un levantamiento aislado el de Marruecos. En Marruecos los que están de color moradito son los que se levantan al principio en 1936 con Franco, pero al mismo tiempo vemos algunos grupos en Andalucía como Córdoba, Sevilla, que se levantan en las Islas Baleares también y toman el control de la zona, y también en el norte, todo lo que es alrededor de Galicia, tal vez en la parte este de León, que al final van a estar rodeando las ciudades más importantes de Madrid, Valencia, Barcelona, que no son tomadas al principio de la guerra. Pero bueno, pues podemos ver ya para 1937 cuánto se ha condomado el control. En la pantalla lo podemos ver del lado derecho arriba. Luego, para julio de 1938, abajo a la izquierda, podemos ver cómo la expansión se ha hecho. La gente hacía sus imágenes, vamos a verla por acá, de resistencia. Ponían una imagen de no pasarán. Vean aquí la imagen, déjenme quito los letreros. El fascismo quiere conquistar Madrid. Madrid será la tumba del fascismo, dicen las resistencias de Madrid, madrileñas. Las resistencias madrileñas, debe yo decir madridistas, pero esos son los seguidores del Real Madrid. Los grupos madrileños sociales, socialistas o simpatizantes de la izquierda van a poner resistencia, pero esa resistencia no va a aguantar. Ese no pasarán, pues sí pasaron. Y al final van a tomar la ciudad de Madrid. Aquí lo vemos en el mapa, como al final las últimas resistencias van a ser en Barcelona y en Valencia, en donde se refugia la parte del gobierno, en donde finalmente para 1939 la guerra va a terminar. Va a haber momentos emblemáticos terribles, como precisamente esta ciudad que va a ser bombardeada. Es la ciudad de Guernica. La ciudad de Guernica va a ser bombardeada por aviones alemanes que son aliados de Hitler. Perdón, son aviones de Hitler que son aliados de Franco. Y al final van a bombardear Guernica. Cuando pasa cierto tiempo, Pablo Picasso va a hacer esta pintura, también llamada Guernica, precisamente remembrando, haciendo memoria de lo que pasó terriblemente en Guernica. Las mujeres cargando a sus hijos muertos, gente despedazada en los pisos, los animales terribles, ahí todos maltratados, llenos de dolor, la gente tratando de buscar a sus familiares, ¿no? Y mujeres ahí pegando gritos porque se están quemando sus casas. Y bueno, pues esa es la imagen bajo la técnica de Pablo Picasso, muy característica. Cuando alguna representación, esta pintura fue pintada en París, ya ha pasado mucho tiempo después de haber concluido la guerra civil y haber tomado el poder Franco y haberse quedado como dictador de España durante varios años hasta 1975. Ya Pablo Picasso también pues no vive en España y sucede que se ha vuelto un pintor muy famoso. Y como pintor famoso pintó esta pintura como crítica a lo que pasó en Guernica. Pero sucede que precisamente tratan de llegar a un acuerdo para que Pablo Picasso regrese las pinturas a España y van a visitar a los representantes del gobierno de Franco y ven la pintura y entonces así como que reclaman mucha repulsión, también porque están incómodos con la pintura, ¿no? Y le preguntan a Picasso, ¿usted hizo esto? Y entonces Picasso les contesta, no, lo hicieron ustedes. Bueno, pues amigos, se nos terminó el tiempo es un tirano, tenemos ahí una serie de eventos que van a ser ya precisamente los que van a dar pie a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues de esto hablaremos la próxima semana. Yo les agradezco su atención a este programa, le agradezco a Alma Besares la producción, a Jaime Villarreal la dirección del canal de Corposano y agradeciéndoles a todos su presencia en el programa. Muchísimas gracias amigos, nos seguimos viendo en Historia del Mundo, vamos a seguir platicando de más eventos, ahora de finales de los años 30, lo que provoca precisamente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nos vemos, que les vaya muy bien, gracias, hasta luego.